Josefina la cantora o el pueblo de los ratones. Nuestra cantora se llama Josefina. Quien no la ha oído no conoce el poder del canto. No hay nadie a quien su canto no arrebate, prueba de su valor, ya que en general nuestra raza no aprecia la música. La quietud es nuestra música preferida. Nuestra vida es dura, y aunque intentáramos olvidar las preocupaciones cotidianas, no podríamos nunca elevarnos a cosas tan alejadas de nuestra vida habitual como la música. Pero no nos quejamos demasiado, ni siquiera nos quejamos. Consideramos que nuestra máxima virtud es cierta astucia práctica que en verdad nos es sumamente indispensable, y con esa sonriente astucia solemos consolarnos de todo, aun cuando alguna vez sintiéramos, lo que no ocurre nunca, la nostalgia de la felicidad que tal vez la música produce. Solo Josefina es una excepción. Le gusta la música y además sabe comunicarla. Es la única. Con su desaparición, desaparecerá también la música, quién sabe hasta cuándo, de nuestras vidas. Muchas veces me he preguntado qué ocurre realmente con esa música. ¿Somos totalmente amusicales? ¿Cómo comprendemos entonces el canto de Josefina? O más bien, ya que Josefina niega nuestra comprensión, ¿creemos comprenderlo? La respuesta más simple sería que la belleza de dicho canto es tan grande que ni el espíritu más torpe pudiera resistirla. Pero esa respuesta es insatisfactoria. Si así fuera realmente, al oír ese canto deberíamos experimentar ante todo, y en todos los casos, la sensación de lo extraordinario, la sensación de que en esa garganta resuena algo que no hemos oído nunca y que tampoco somos capaces de oír, y que tal vez Josefina, y solo ella, nos capacita para oír. En realidad, no es esta mi opinión, no siento eso, y no he notado que los demás lo sintieran. En círculos íntimos no titubeamos en confesarnos que, como canto, el canto de Josefina no es nada extraordinario. Para empezar, es canto. A pesar de nuestra musicalidad, poseemos tradiciones de canto. En la antigüedad, el canto existió entre nosotros, las leyendas lo mencionan y hasta se conservan canciones que, por cierto, ya nadie puede cantar. Por lo tanto, tenemos cierta idea de lo que es el canto y es evidente que el canto de Josefina no corresponde a esa idea. ¿Es entonces canto? ¿No será quizá un mero chillido? Todos sabemos que el chillido es la aptitud artística de nuestro pueblo, o más bien, no una aptitud, sino una característica expresión vital. Todos chillamos, pero a nadie se le ocurre que chillar sea un arte. Chillamos sin darle importancia, hasta sin darnos cuenta. Y muchos de nosotros ni siquiera sabemos que chillar es una de nuestras características. Por lo tanto, si fuera cierto que Josefina no canta, sino chilla, y que tal vez, como creo yo por lo menos, su chillido no sobrepasa los límites de un chillido común, hasta es posible que sus fuerzas ni siquiera alcancen para un chillido común, cuando un mero trabajador de la tierra puede chillar todo el día mientras trabaja sin cansarse. Si todo esto fuera cierto, entonces quedarían inmediatamente refutadas las pretensiones artísticas de Josefina, pero todavía faltaría resolver el enigma de su inmenso efecto. Porque después de todo, lo que ella emite es un simple chillido. Si uno se coloca bien lejos y la escucha, o todavía mejor, si para poner a prueba su discernimiento trata de reconocer la voz de Josefina cuando ésta canta en medio de otras voces, solo distingue, sin lugar a dudas, un vulgar chillido, que en el mejor de los casos apenas se diferencia por su delicadeza o su debilidad. Y sin embargo, si uno está ante ella, ya no oye un simple chillido. Para comprender su arte es necesario no solo oírla, sino también verla. Aun cuando solo fuera nuestro chillido cotidiano, nos encontramos ante todo con la peculiaridad de alguien que se prepara solemnemente para ejecutar un acto cotidiano. Cascar una nuez no es realmente un arte, y en consecuencia nadie se atrevería a congregar un auditorio para entretenerle cascando nueces. Pero si lo hace y logra su propósito, entonces ya no se trata meramente de cascar nueces. O tal vez se trate meramente de cascar nueces, pero entonces descubrimos
que nos hemos despreocupado totalmente de dicho arte porque lo dominábamos demasiado, y este nuevo cascador de nueces nos muestra por primera vez la esencia real del arte, al punto que podría convenirle, para un mayor efecto, ser un poco menos hábil en cascar nueces que la mayoría de nosotros. Tal vez acontece lo mismo con el canto de Josefina. Admiramos en ella lo que no admiramos en nosotros. Por otra parte, ella está en este sentido totalmente de acuerdo con nosotros. Yo me hallaba presente una vez que alguien, como a menudo ocurre, se refirió al chillido popular tan difundido, y en verdad se refirió muy tímidamente, pero para Josefina era más que suficiente. No he visto nunca una sonrisa tan sarcástica y arrogante como la que en ese momento ella, que es la personificación de la perfecta delicadeza y hasta se destaca por su delicadeza entre nuestro pueblo, tan rico en finos tipos femeninos, llegó a parecer en ese instante francamente vulgar. Pero su gran sensibilidad le permitió darse cuenta y se dominó. De todos modos, niega toda relación entre su arte y el chillido. Solo siente desprecio a los que son de opinión contraria y probablemente odio inconfesado. Esto no es simple vanidad, porque dichos opositores, entre los que en cierto modo me encuentro, no la admiran seguramente menos que la multitud. Pero Josefina no se conforma con la mera admiración, quiere ser admirada exactamente de la manera que ella percibe. La simple admiración no le importa, y cuando uno está frente a ella, la comprende. La oposición solo es posible desde lejos. Cuando uno está frente a ella, sabe lo que chilla no son chillidos. Como chillar es uno de nuestros hábitos inconscientes, podría suponerse que también en el auditorio de Josefina se oyen chillidos. Nos encanta su arte, y cuando estamos encantados chillamos. Pero su auditorio no chilla, guarda un silencio de lucha, como si nos volviéramos partícipes de la anhelada calma, de la que nuestro chillar nos apartaría. Callamos. ¿Nos extasía su canto, o no sería más bien el solemne silencio que envuelve su débil vocecita? Sucedió una vez que una tonta criatura comenzó también a chillar, con toda inocencia, mientras Josefina cantaba. Ahora bien, era exactamente lo mismo que Josefina nos hacía oír. Frente a nosotros, sus chillidos cada vez más débiles a pesar de todos los ensayos. Y en medio del público, el chillido infantil e involuntario. Hubiera sido imposible señalar una diferencia. Y sin embargo, silbamos y siseamos inmediatamente a la intrusa, aunque en realidad era totalmente innecesario, porque ésta se habría retirado de todos modos arrastrándose de terror y vergüenza, mientras Josefina lanzaba su chillido triunfal y en un completo éxtasis extendía los brazos y estiraba el cuello hasta más no poder. Por otra parte, siempre ocurre así. Cualquier pequeñez, cualquier contingencia, cualquier contrariedad, un crujido del piso, un rechinar de dientes, un defecto de la iluminación, le sirven de pretexto para realzar el efecto de su canto. Cree cantar, sin embargo, ante oídos sordos. Aprobación y aplausos no le faltan, pero sí verdadera comprensión, según ella. Y hace tiempo que se resignó a la incomprensión. Por eso le agradan tanto las interrupciones. Cualquier circunstancia exterior que se oponga a la pureza de su canto, que pueda ser vencida con poco esfuerzo o hasta sin esfuerzo, simplemente afrontarla, puede contribuir a despertar a la multitud y a enseñarle, si no la comprensión, por lo menos un supersticioso respeto. Si así le sirven las pequeñeces, cuanto más las grandes contingencias. Nuestra vida es muy inquieta. Cada día nos atraen nuevas sorpresas, temores, esperanzas y sustos que el individuo aislado no podría soportar si no contara día y noche, siempre con el apoyo de sus camaradas. Pero aún así sería bastante difícil. Muchas veces miles de espaldas tiemblan bajo una carga destinada a uno solo. Entonces Josefina considera que llegó su hora. Se yergue,
Delicada criatura. Su pecho vibra angustiosamente, como si hubiera concentrado todas sus fuerzas en el canto, como si se hubiera despojado de todo lo que en ella no es directamente necesario al canto. Toda fuerza, toda manifestación de vida casi, como si se hubiera desnudado, abandonado, entregado totalmente a la protección de los ángeles guardianes, como si en su total arrobamiento en la música un solo hálito frío pudiera matarla. Pero justamente, cuando así parece, los que nos decimos oponentes solemos comentar: ni siquiera puede chillar. Tiene que esforzarse tan horriblemente, no para cantar, no hablemos de cantar, sino para obtener algo vagamente parecido al chillido habitual del país. Así comentamos, pero esta impresión, como dije, inevitable, es, sin embargo, fugaz y rápidamente desaparece. Pronto también nosotros nos sumergimos en el sentimiento de la multitud, que en cálida proximidad escucha conteniendo el aliento. Y para reunir en torno a ella esta multitud de gente de nuestro pueblo, un pueblo casi siempre en movimiento, que corre hacia aquí y allá por motivos no siempre muy claros, le basta a Josefina generalmente echar la cabecita hacia atrás, entreabrir la boca, volver los ojos hacia lo alto y adoptar en general la posición que anuncia su intención de cantar. Puede hacer esto donde se le ocurra, no hace falta que sea un lugar vigilado desde lejos, cualquier rincón escondido y escogido al azar, según el capricho del instante, le sirve. La noticia de que va a cantar se difunde inmediatamente y pronto acuden enteras procesiones. Es claro que a veces surgen inconvenientes, porque Josefina canta de preferencia en tiempos de agitación. Múltiples preocupaciones y peligros nos obligan a seguir caminos divergentes. A pesar de la mejor voluntad, no podemos reunirnos tan rápidamente como Josefina desearía, y se ve obligada a esperar cierto tiempo sin abandonar su actitud graciosa y sin auditorio suficiente. Entonces se vuelve francamente furiosa, patea el suelo, maldice de manera muy poco virginal, hasta llega a morder. Pero ni siquiera semejante conducta perjudica su reputación. En vez de contener sus exageradas pretensiones, todos se esfuerzan por satisfacerlas. Se envían mensajeros para convocar más público. Se le oculta esta circunstancia. Por todos los caminos de los alrededores se ven centinelas apostados que hacen señales a los concurrentes para que se apresuren. Esto continúa hasta reunir un auditorio tolerable. ¿Qué impulsa a la gente a molestarse tanto por Josefina? Problema tan difícil de resolver como el del canto de Josefina y estrechamente relacionado con él. Se podría suprimirlo e incluirlo totalmente en el segundo problema mencionado, si fuera posible asegurar que en consideración a su canto la gente es incondicionalmente adicta a Josefina. Pero no es este el caso. Nuestro pueblo desconoce casi la adhesión incondicional. Nuestro pueblo, que ama sobre todo la astucia inocua, el susurro infantil y la charla inocente y superficial, ese pueblo no puede en ningún caso entregarse incondicionalmente. Y Josefina lo sabe muy bien, y justamente contra eso combate con todo el vigor de su débil garganta. Por supuesto, no debemos exagerar las consecuencias de estas consideraciones tan generales. El pueblo es adicto a Josefina, pero no lo es incondicionalmente. Por ejemplo, no serían capaces de reírse de ella. Llega a admitir que muchos aspectos de Josefina son risibles, y la risa es de por sí una de nuestras características constantes. A pesar de todas las miserias de nuestra existencia, la risa moderada es en cierto modo nuestra habitual compañera, pero de Josefina no nos reímos. A menudo tengo la impresión de que el pueblo concibe su relación con Josefina como si este ser frágil, indefenso y en cierto modo notable, según ella notable por su poder lírico, le estuviera confiado y él debiera cuidar de ella. El motivo no es claro para nadie, pero el hecho parece indiscutible. Pero nadie se ríe de lo que le han confiado. Reírse sería faltar al deber. La máxima malicia de que a veces son capaces los maliciosos al hablar de Josefina es esta: la risa se nos acaba cuando vemos a Josefina.
Así cuida el pueblo a Josefina, como el padre cuida a la criatura que le tiende su manecita. No se sabe bien si para pedir o para exigir. Podría creerse que nuestro pueblo no es capaz de desempeñar esas funciones paternales, pero en realidad, y por lo menos en este caso, las desempeña admirablemente. Ningún individuo aislado podría hacer lo que hace en este sentido la totalidad del pueblo. Por cierto, la diferencia de fuerzas entre el pueblo y el individuo es tan extraordinaria que basta que atraiga al protegido el calor de su proximidad para que éste esté suficientemente protegido. Pero nadie se atreve a hablar de estos temas con Josefina. «Me burlo de vuestra protección», dice en esos casos. Sí, búrlate, pensamos. Y en realidad, su rebelión no implica una resistencia, más bien es mera puerilidad y gratuidad infantil, y el deber de un padre es pasarlas por alto. Pero hay algo en las relaciones entre el pueblo y Josefina que es más difícil de explicar todavía, y es esto. Josefina no solo no cree que el pueblo la protege, cree que es ella quien protege al pueblo. Piensa que su canto nos salva en las crisis políticas y económicas, nada menos. Y cuando no aleja la desgracia, por lo menos nos inspira fuerzas para soportarla. Ella no lo dice, ni explícita ni implícitamente, porque es verdad que habla poco, se calla entre los charlatanes. Pero lo dicen los destellos de sus ojos y lo proclama su boca cerrada. En nuestro pueblo pocos pueden tener la boca cerrada. Ella puede. A cada mala noticia, y hay días en las que las malas noticias abundan, incluyendo las falsas y semiverdaderas, ella se yergue, porque generalmente está tendida en el suelo, fatigada. Se yergue, estira el cuello y trata de abarcar con la mirada a su rebaño, como el pastor ante la tormenta. Se sabe que también los niños suelen aducir pretensiones análogas en su irreprimible e impetuosa puerilidad, pero en Josefina no son tan infundadas como en ellos. Es verdad que no nos salvan ni nos infunden ninguna fuerza espiritual. Es fácil adoptar el papel de salvador de nuestro pueblo, habituado al sufrimiento, temerario, de rápidas decisiones, conocedor del rostro de la muerte, solo aparentemente tímido en esa atmósfera de audacia que sin cesar lo rodea y además tan fecundo como arriesgado. Es fácil, digo, considerarse a posteriori el salvador de este pueblo que siempre ha sabido de algún modo salvarse a sí mismo, aun a costa de sacrificios que estremecen de espanto al historiador, aunque en general descuidemos por completo el estudio de la historia. Y sin embargo, también es verdad que en las situaciones angustiosas escuchamos mejor que en otras ocasiones la voz de Josefina. Las amenazas suspendidas sobre nosotros nos vuelven más silenciosos, más humildes, más dóciles a la dominación de Josefina. Con gusto nos reunimos, con gusto nos apiñamos, especialmente porque la ocasión tiene tan poco que ver con nuestra torturante preocupación. Es como si bebiéramos apresuradamente. Sí, hay que darse prisa. Demasiado a menudo Josefina se olvida de esta circunstancia. Una copa común de paz antes de la batalla. Es menos un concierto de canto que una asamblea popular. Y en verdad, una asamblea donde, exceptuando el débil chillido de Josefina, impera un absoluto silencio. La hora es demasiado seria para desperdiciarla en charlas. Una relación de este tipo, naturalmente, no satisface a Josefina. A pesar de su inquietud y su nerviosidad, consecuencias de lo indefinido de su posición, hay muchas cosas que no ve. Cegada por su engreimiento y sin mayor esfuerzo, puede conseguirse que pase por alto muchas otras. Un enjambre de adoradores se ocupa constantemente de esto, rindiendo un verdadero servicio público. Pero cantar en un rincón de una asamblea popular, inadvertida, secundaria, aunque en sí no sería deshonroso, ella no lo consentiría jamás y preferiría negarnos el don de su canto. Pero esto no es necesario, porque su arte no pasa inadvertido, aunque en el fondo estamos preocupados por cosas muy diferentes, y el silencio reina no solo porque ella canta,
y muchos ni siquiera miran, y prefieren hundir el rostro en la piel del vecino, y Josefina parece por lo tanto esforzarse inútilmente en su escenario, hay algo sin embargo en su canto, y esto no puede negarse, que nos conmueve. Esos chillidos que lanza mientras todos están entregados al silencio nos llegan como un mensaje del pueblo entero a cada uno de nosotros. El tenue chillido de Josefina en medio de esos momentos de graves decisiones es casi como la miserable existencia de nuestro pueblo en medio del tumulto del mundo hostil. Josefina se impone con su nada de voz, con su nada de técnica, se impone y nos llega al alma. Nos hace bien pensar en eso. En esos momentos no soportaríamos a una verdadera artista del canto, suponiendo que hubiera alguna entre nosotros, y únicamente nos alejaríamos de la insensatez de semejante concierto. Que Josefina no descubra jamás que la escuchamos justamente porque no es una gran cantante. Algún pensamiento de esto ha de tener, porque si no, ¿con qué motivo negaría tan apasionadamente que la escuchamos? Pero igual sigue cantando, tratando de alejar a chillidos ese pensamiento. Pero hay otras cosas que podrían consolarla. A pesar de todo, es probable que la escuchemos del mismo modo que se escucha a un artista del canto. Provoca emociones que una artista famosa trataría en vano de provocar entre nosotros y que solo son posibles justamente por la pobreza de sus medios. Esto se relaciona sobre todo con nuestro modo de vivir. Nuestro pueblo desconoce la juventud, apenas conoce una mínima infancia. Es cierto que regularmente aparecen proyectos en los que se otorga a los niños una libertad especial, una protección especial, en los que su derecho a cierta negligencia, a cierto espíritu inocente de travesura, a un poco de diversión, es reconocido y se fomenta su ejercicio. En cuanto se presentan esos proyectos, todos los aprueban. Nada aprobarían con más agrado. Pero tampoco hay nada que la realidad de nuestra vida permita menos cumplir. Se aprueban los proyectos, se intenta su aplicación, pero pronto todo vuelve a ser lo que era antes. Nuestra vida es tal que un niño apenas puede correr un poco y distinguir otro tanto del mundo que lo rodea, ya debe ganarse la vida como un adulto. Las zonas en que por razones económicas debemos vivir, dispersos, son demasiado extensas. Nuestros enemigos son demasiados, los peligros que nos acechan en todos lados, incalculables. No podemos alejar a los niños de la lucha por la existencia. Hacerlo significaría para ellos una muerte prematura. A estas melancólicas consideraciones se agrega otra que no es nada melancólica: la fecundidad de nuestra raza. Una generación, y cada una es más numerosa aún que la anterior, es inmediatamente desplazada por la siguiente. Los niños no tienen tiempo de ser niños. Otros pueblos pueden criar cuidadosamente a sus niños, pueden edificar escuelas para esos niños, y de esas escuelas surgen diariamente torrentes de niños, el futuro de la raza. Pero durante mucho tiempo esos niños, que día tras día salen de las escuelas, son los mismos. Nosotros no tenemos escuelas, pero de nuestro pueblo surgen a brevísimos intervalos innumerables multitudes de niños, alegremente balbuceando o piando, porque todavía no saben chillar, rodando o gateando, impulsados por el espíritu general, porque todavía no saben correr, llevándose torpemente todo por delante, porque todavía no pueden ver. Nuestros niños. Y no como los niños de esas escuelas, siempre los mismos, no. Siempre, siempre distintos, sin interrupción. Apenas aparece un niño, ya no es más niño, porque se apiñan detrás de él los nuevos rostros de niños imposibles de diferenciar a causa de su cantidad y su premura, rosados de felicidad. Verdaderamente, por más hermosa que sea esa abundancia y por más que nos la envidien los demás, con razón, no podemos de ningún modo proporcionar a nuestros niños una verdadera infancia. Y esto trae consecuencias. Una especie de inagotable e inarraigable infancia caracteriza a nuestro pueblo, en oposición directa con lo mejor que tenemos, nuestro infalible sentido común. Nos conducimos muchas veces de la manera más insensata y justamente con la misma insensatez de los niños, locamente, pródigamente, grandiosamente, frívolamente.
y todos por el placer de alguna diversión trivial. Y aunque nuestra alegría naturalmente ya no puede alcanzar la intensidad de la alegría infantil, algo de esta sin duda sobrevive. Y también Josefina ha sabido aprovechar desde el primer momento esta puerilidad de nuestro pueblo. Pero nuestro pueblo no solo es pueril, en cierto sentido también es prematuramente senil. La niñez y la vejez no son en nosotros como en los demás. No tenemos juventud, somos inmediatamente adultos y luego somos adultos demasiado tiempo, y cierto cansancio y cierta desesperanza originados por esa circunstancia nos marcan con señales visibles, a pesar de la resistencia y la capacidad de esperanza que nos caracterizan. Eso también se relaciona seguramente con nuestra amusicalidad. Somos demasiado viejos para la música. Sus emociones, sus éxtasis, no concuerdan con nuestra pesadez. Cansados, la desdeñamos, nos conformamos con nuestro chillido. Un chillido de vez en cuando nos basta. Quién sabe si no habrá talentos musicales entre nosotros, pero si los hubiera, el carácter de nuestra gente los anularía antes de que comenzaran a desarrollarse. En cambio, Josefina puede chillar todo lo que se le ocurra, o cantar, o lo que quiera llamarlo. No nos molesta. Nos cae bien, podemos soportarlo perfectamente. Si alguna traza de música hay en su canto, está reducida a su mínima expresión. Así conservamos cierta tradición musical, sin molestarnos en lo más mínimo. Pero Josefina representa algo más para este pueblo tan definido. En sus conciertos, sobre todo durante las épocas difíciles, solo los muy jóvenes se interesan en la cantora como tal. Solo ellos la miran con asombro, miran cómo echa hacia afuera los labios, cómo expele el aire entre sus bonitos dientes delanteros y cómo desfallece de pura admiración ante los sonidos que ella misma obtiene. Y aprovecha esos desfallecimientos para elevarse hacia nuevas y cada vez más increíbles perfecciones. Pero la verdadera masa del pueblo es difícil advertirlo. Se recoge en sus propios pensamientos. Aquí, en los breves intervalos entre las luchas, el pueblo sueña, como si los miembros de cada individuo se distendieran, como si por una vez el sufrimiento pudiera tenderse y reposar en el vasto y cálido lecho del pueblo. Y en medio de esos sueños resuena intermitentemente el chillido de Josefina. Ella lo llama canto perlado, nosotros tartamudeo. Pero de todos modos, este es su lugar apropiado, más que en cualquier otra parte. Casi nunca encontrará la música momento más adecuado. Algo hay allí de nuestra pobre y breve infancia, algo de una dicha perdida que no puede encontrarse más. Pero también algo de nuestra vida activa cotidiana, de sus pequeñas alegrías, incomprensibles y, sin embargo, incontenibles e imposibles de obliterar. Y todo esto expresado no mediante sonidos rotundos, sino suaves, murmurantes, confidenciales, a veces un poco roncos. Naturalmente son chillidos. ¿Por qué no? El chillido es el habla de nuestro pueblo, solo que muchos chillan toda la vida y no lo saben. Pero aquí el chillido se libera de los grilletes de la vida cotidiana y al mismo tiempo nos libera a nosotros durante un breve instante. Juro que no quisiéramos faltar a estos conciertos, pero de aquí a la pretensión de Josefina, que de ese modo nos infunde nuevas fuerzas y etcétera, hay un buen trecho, por lo menos para las personas normales, no para sus aduladores. ¿Cómo podría ser de otro modo? Dicen, con la más descarada arrogancia. ¿Cómo se podrían explicar, si no, esas enormes concurrencias, especialmente en momentos de peligro directo e inminente, que muchas veces hasta han llegado a entorpecer las medidas requeridas para alejar a tiempo dicho peligro? Ahora bien, esto último es lamentablemente cierto, pero no debería contarse como uno de los títulos de honor de Josefina, especialmente si se considera que cuando el enemigo sorprendía y diseminaba dichas asambleas, y muchos de los nuestros perdían la vida, Josefina, la culpable de todo, sí, que tal vez había traído el enemigo con sus chillidos, siempre aparecía escondida en el lugarcito más seguro y era siempre la primera en escapar silenciosa y velozmente protegida por su escolta. Sin embargo,
En el fondo, todos lo saben, y no obstante, acuden apresuradamente donde y cuando se le ocurre a Josefina volver a cantar. De aquí se podría deducir que Josefina está prácticamente más allá de la ley, que puede hacer todo lo que se le ocurre, aun cuando entrañe un peligro para la comunidad, y que todo se le perdona. Si así fuera, las pretensiones de Josefina serían entonces perfectamente comprensibles. Sí, en esa libertad que el pueblo le permite, en esa exención que a nadie más se concede, y que está esencialmente contra la ley, uno podría ver un reconocimiento de la incomprensión que Josefina aduce, como si la gente se maravillara impotente ante su arte, no se sintiera digna de él y tratara de compensar la tristeza que dicha incomprensión provoca en Josefina mediante un sacrificio verdaderamente desesperado, y decidiera que así como el arte de ella está más allá de su entendimiento, así también su persona y sus deseos están más allá de su jurisdicción. Ahora bien, esto es absolutamente falso. Tal vez el pueblo, individualmente, se rinde demasiado pronto ante Josefina, pero en conjunto, así como no se rinde incondicionalmente ante nadie, tampoco se rinde ante Josefina. Desde hace mucho tiempo, tal vez desde el comienzo de su carrera artística, Josefina lucha por obtener la exención de todo trabajo en consideración a su canto. Se le evitarían así las preocupaciones relativas al pan cotidiano y todo lo que nuestra lucha por la existencia implica para transferirlo, aparentemente, a la comunidad. Un fácil entusiasta, y alguno hubo entre nosotros, podría meramente deducir de lo insólito de este pedido y de la actitud espiritual que semejante pedido implica la íntima justicia del mismo. Pero nuestro pueblo deduce otras conclusiones y declina tranquilamente la exigencia. Ni tampoco se preocupa demasiado en refutar sus implicaciones básicas. Josefina aduce, por ejemplo, que el esfuerzo del trabajo daña su voz, que en realidad el esfuerzo del trabajo no es nada al lado del esfuerzo de cantar, pero que le impide descansar suficientemente después del canto y retomar fuerzas para nuevas canciones, y por lo tanto se ve obligada a agotarse completamente, y en esas condiciones no puede alcanzar nunca la cima de sus posibilidades. La gente la escucha y no le hace caso. Esta gente, tan fácil de conmover a veces, otras veces no se deja conmover por nada. La negativa es en ciertas ocasiones tan neta que hasta Josefina se amilana. Parece someterse. Trabaja como corresponde, canta lo mejor que puede, pero solo durante un tiempo y luego reanuda el ataque con nuevas fuerzas, porque, en este sentido, sus fuerzas son inextinguibles. Ahora bien, es evidente que Josefina no pretende en realidad lo que dice pretender. Es razonable, no elude el trabajo. De todos modos, entre nosotros, la holgazanería es desconocida y además, si le concedieran lo que pide, seguramente seguiría viviendo como antes. El trabajo no sería un obstáculo para el canto y después de todo, su canto no mejoraría gran cosa. En realidad lo que ella pretende es simplemente un reconocimiento público, franco, permanente y superior a todo lo conocido hasta ahora de su arte. Pero, aunque casi todo lo demás parece a su alcance, este reconocimiento la elude persistentemente. Quizá debió dirigir su ataque desde el primer momento en otra dirección. Quizá ella misma se da cuenta ahora de su error, pero ya no puede echarse atrás, porque echarse atrás significaría traicionarse a sí misma. Ahora tiene que resignarse a vencer o morir. Si realmente tuviera enemigos, como dice, podría divertirse mucho con el simple espectáculo de esta lucha sin mover un dedo. Pero no tiene ningún enemigo, y aunque aquí y allá no faltó nunca quien la criticara, esta lucha no divierte a nadie. Justamente porque, en este caso, nuestro pueblo adopta una actitud fría y judicial, lo que muy raramente ocurre entre nosotros, y aunque uno aprueba dicha actitud, la simple idea de que alguna vez el pueblo pueda adoptarla con nosotros destruye toda alegría. Lo importante, ya en el rechazo como en la petición, no es la cuestión en sí, sino el hecho de que el pueblo sea capaz de oponerse tan implacablemente a un camarada, y tanto más implacablemente cuanto más penalmente lo protege en otros sentidos, y aún más que penalmente
servilmente. Supongamos que en vez del pueblo se tratara de un individuo. Se podría creer que este individuo fue cediendo ante la voluntad de Josefina sin cesar de alimentar un ardiente deseo de poner fin algún día a su sumisión, que se sacrificó sobrehumanamente porque creyó que, a pesar de todo, habría un límite para su capacidad de sacrificio. Sí, se sacrificó más de lo necesario, solo para acelerar el proceso, solo para ser más que Josefina e incitarla a deseos siempre renovados, hasta obligarla a sobrepasar todo límite con esta última exigencia y oponer finalmente su negativa, lacónica, porque hacía mucho que estaba preparada. Ahora bien, la situación no es esa en absoluto. El pueblo no necesita de esas astucias. Además, su respeto hacia Josefina es genuino y comprobado, y la exigencia de Josefina es de todos modos tan exagerada que una simple criatura le hubiera predicho el resultado. Sin embargo, dada la idea que Josefina se ha formado del asunto, podría ocurrir que también intervinieran estas consideraciones para agregar una amargura más al dolor del rechazo. Pero sean cuales sean sus consideraciones, no le impiden proseguir la lucha. Esta lucha ha llegado a intensificarse en los últimos tiempos. Hasta ahora fue solo verbal, pero ya empieza a emplear otros medios, para ella más eficaces, pero en nuestra opinión más peligrosos. Muchos creen que Josefina apremia su insistencia porque se siente envejecer, porque su voz se debilita y por lo tanto le parece que llegó el momento de librar la última batalla y lograr el reconocimiento. Yo no lo creo. Josefina no sería Josefina si esto fuera cierto. Para ella no existen ni vejez ni debilitamiento de la voz. Si algo exige, no lo exige impelida por circunstancias exteriores, sino obligada por una lógica interna. Aspira a la más alta corona, no porque momentáneamente parezca menos accesible, sino porque es la más alta. Si dependiera de ella, querría una más alta todavía. Este desdén hacia las dificultades externas no le impide de todos modos utilizar los métodos más ruines. Para ella, su derecho es inapelable. Entonces, ¿qué importa cómo lo impone? Sobre todo porque en este mundo, tal como lo ve, los métodos lícitos están destinados al fracaso. Quizá por eso ha trasladado la lucha por sus derechos del campo de la música a otro campo que no le interesa tanto. Sus partidarios han hecho saber, de su parte, que ella se considera absolutamente capaz de cantar de tal modo que importe un verdadero placer a todo el mundo, cualquiera que sea su nivel social, hasta la más remota oposición. Un verdadero placer no en el sentido de la gente, que declara haber experimentado siempre placer ante el canto de Josefina, sino un placer en el sentido que Josefina desea. No obstante, agrega ella, como no puede falsificar lo elevado ni cortejar lo vulgar, se ve obligada a seguir siendo tal como es. Pero en lo que se refiere a su campaña de liberación del trabajo, el asunto cambia. Es claro que es una campaña a favor de la música, pero como ella ya no emplea allí directamente el arma preciosa de su voz, cualquier medio es por lo tanto válido. Así se ha difundido, por ejemplo, el rumor de que si no aceptan su exigencia, Josefina está decidida a abreviar las partes de coloratura. Yo no sé nada de coloratura y no he advertido la menor coloratura en sus cantos. No obstante, Josefina amenaza con abreviar las coloraturas, no suprimirlas por ahora, sino simplemente abreviarlas. Es posible que haya cumplido su amenaza, pero por lo menos para mí no se advierte la menor diferencia en su canto. El pueblo en su totalidad la escuchó como de costumbre, sin hacer ninguna referencia a las coloraturas, y tampoco ha cambiado su actitud ante la exigencia de Josefina. Sin embargo, es indudable que la mentalidad de Josefina, como su figura, es a menudo de una gracia exquisita. Es así, por ejemplo, que después de aquel concierto, como si su decisión sobre las coloraturas hubiera sido demasiado severa o demasiado apresurada para el pueblo, anunció que en el concierto siguiente volvería a cantar completas todas las partes de coloraturas.
Pero después del concierto siguiente volvió a cambiar de idea, suprimiría definitivamente las grandes áreas de coloraturas, y hasta que no se resolviera favorablemente su pleito, no volvería a cantarlas. Ahora bien, la gente oyó todos esos anuncios, decisiones y contradecisiones sin darle la menor importancia, como un adulto meditabundo que cierra sus oídos ante la cháchara de una criatura fundamentalmente bien intencionada, pero inaccesible. De todos modos, Josefina no se amilana. Es así que hace poco pretendió haberse lastimado un pie mientras trabajaba, lo que le imposibilitaría cantar de pies. Como no podía cantar sino de pies, se vería obligada a abreviar sus canciones. Aunque renquea y necesita el apoyo de sus partidarios, nadie cree que se haya lastimado realmente. Aun admitiendo la extraordinaria delicadeza de su cuerpecito, no dejamos de ser un pueblo de obreros y Josefina pertenece a ese pueblo. Si cada vez que nos hiciéramos un rasguño renqueáramos, el pueblo entero renquearía incesantemente. Pero aunque se hace transportar como una inválida, aunque se muestra en público en este patético estado más de lo habitual, la gente escucha sus conciertos tan agradecida y tan encantada como antes, pero no se preocupa mucho porque haya abreviado las canciones. Como no puede seguir renqueando eternamente, imagina otra cosa, alega cansancio, mal humor, debilidad. Al concierto se agrega ahora el teatro. Vemos a los partidarios de Josefina que la siguen y le suplican y le imploran que cante. Ella quisiera complacerlos, pero no puede. La consuelan, la adulan, casi la llevan en andas hasta el lugar previamente elegido donde se supone que ha de cantar. Finalmente, prorrumpiendo en lágrimas inexplicables, ella cede. Pero cuando evidentemente exhausta, se dispone a cantar, fatigada, con los brazos no ya extendidos como antaño, sino flácidos y caídos junto al cuerpo, lo que produce la impresión de que quizás sean un poco cortos, justo cuando va a empezar, no, es realmente imposible. Un movimiento desganado de la cabeza nos lo anuncia, y se desmaya ante nuestros ojos. Después, a pesar de todo, se repone y canta. A mi entender, más o menos como de costumbre. Quizá, si uno tiene oído para los más finos matices de la expresión, descubre un poco más de sentimiento que de costumbre, lo que es de agradecer. Y al terminar, está menos cansada que antes. Y con firme andar, si uno se atreve a designar así sus pasitos, se aleja rechazando la ayuda de sus admiradores y contemplando con helados ojos a la multitud que le abre paso respetuosamente. Así ocurría hace unos días, pero la última novedad es otra. En el momento en que debía iniciar un concierto, desapareció. No solo la buscan sus partidarios, muchos otros comparten la búsqueda, pero es inútil. Josefina ha desaparecido, no cantará, ni siquiera habrá que adularla para que cante. Esta vez nos ha abandonado completamente. Es extraño lo mal que calcula esa astuta, tan mal que uno pensaría que no calcula nada y que solo se deja llevar por su destino, que en nuestro mundo no puede ser sino un triste destino. Ella misma abandona el canto, ella misma hace trizas el poder que ha llegado a tener sobre los corazones. ¿Cómo pudo obtener ese poder si tan mal conoce esos corazones? Se oculta y no canta, pero el pueblo tranquilo, sin decepción visible, señoril, una masa en perfecto equilibrio, constituida de tal modo que aunque las apariencias lo nieguen, solo puede dar y nunca recibir, ni siquiera de Josefina. Ese pueblo sigue su camino. Pero el camino de Josefina declina. Pronto llegará el momento en que su último chillido suene y se apague para siempre. Ella es apenas un pequeño episodio en la eterna historia de nuestro pueblo, y este pueblo superará su pérdida. Para nosotros no será fácil. ¿Cómo haremos para reunirnos en completo silencio? En realidad, ¿no eran nuestras reuniones también silenciosas cuando estaba Josefina? ¿Era después de todo su chillido notoriamente más fuerte y más vivo que lo que será en el recuerdo? ¿Era acaso en vida de Josefina algo más que un mero recuerdo? ¿No habrá sido quizá porque en algún sentido era inmortal que la sabiduría del pueblo apreció tanto el canto de Josefina?
Quizá nosotros no perdamos demasiado. Después de todo, mientras tanto, Josefina, libre ya de los afanes terrenos, que según ella están sin embargo destinados a los elogios, se aleja jubilosamente en medio de la multitud innumerable de los héroes de nuestro pueblo, para entrar muy pronto, como todos sus hermanos, ya que desdeñamos la historia, en la exaltada redención del olvido.